Bienvenido, profe. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Le venimos a hacer unas preguntas acerca de las discapacidades. La primera pregunta es, para introducir al tema, ¿cómo se define discapacidad y qué tipo de problemáticas engloba? Muy bien. Bueno, hola, gracias por esta invitación. Yo soy Dylan Andrango, soy psicólogo especializado en discapacidades, en diversidad funcional. Y bueno, las discapacidades han tenido una repercusión histórica muy fuerte en el desarrollo del propio concepto. Pasamos desde la significación de lo que es una deficiencia a pasar a una minusvalía y actualmente se habla con el término de personas con discapacidad, discapacidades o diversidad funcional. Bueno, y la discapacidad es precisamente una deficiencia que tiene un ser humano en sus diferentes sistemas, tanto físico, psicosocial, cognitivo, del lenguaje, que le impide en muchos de los casos su relación con el medio y su inclusión en el ambiente, teniendo como principal causante las barreras sociales que dan para que este ser humano no pueda ser incluido en los ámbitos comunes y de normalidad que se ubican en la sociedad. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puede promoverse la sensibilización y el cambio de actitudes en relación con las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad? Bueno, este es un tema súper bonito, ¿no? Porque cuando tú planteas la sensibilización, a veces recaemos en los paternalismos, en la asistencia, en el hecho, por ejemplo, de los niños con discapacidad, de llamarles con epítetos o con discursos bastante excluyentes, pero que nosotros, por nuestro contexto, principalmente ecuatoriano, tratamos de estos cariñismos, de llamarlos a las personas como, mira, los mongolitos o los especiales o los con capacidades diferentes, con las discapacidades. No, simplemente hay que llamarle a la persona con discapacidad o simplemente llamarle con su nombre y está todo listo. Bajo esa circunstancia, la sensibilización primero debe venirse desde el conocimiento de qué es la discapacidad. Porque a veces nosotros los seres humanos, sí, por desconocimiento, tratamos a las personas desde un ámbito más paternal, más no desde el ámbito propicio que es la dignificación del ser humano independientemente de sus características. Entonces la sensibilización debe venir dada primero por el conocimiento que se puede tener ante lo que es la discapacidad y las diferentes discapacidades, y por otro lado también el reconocer a un ser humano con derechos, con dignidad, con capacidades propias de cada uno, y que no necesariamente ligarle a una etiqueta, a un diagnóstico médico o psicológico que le haga categorialmente diferente a los que comúnmente nos creemos comunes o normales, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilización debe partir por esto. Ya. La siguiente es, ¿qué papeles juegan las familias y los recursos sociales en las personas discapacitadas? Bueno, te corrijo, son personas discapacitadas, son personas con discapacidad. Bueno, y las familias realmente son la piedra angular de todo el proceso. Nosotros sabemos que cuando llega la discapacidad, sea de nacimiento o por una repercusión que se puede dar, yo que sé, por un accidente cerebrovascular, en el transcurso de la existencia, las familias tienen diferentes formas de percepción y aceptación ante una enfermedad, ¿no? Ante una discapacidad. Ante esta situación, la familia, bueno, todos los programas psicológicos de competencia psicosocial o de competencia social tienen que ser destinados a la familia, porque la familia es la piedra angular de todo el proceso, es decir, la base de donde vamos a sostener todos los aspectos primordiales que se pueden evidenciar o que pueden ayudar en la rehabilitación o en la dignificación de este ser humano, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que sí, la familia no tiene por qué saber cómo tratar a la discapacidad, para eso hay profesionales específicos, para eso estamos los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, físicos, del lenguaje, y bueno, y toda la gama de terapeutas, pero no es así. La familia debe ser tomado en cuenta como elemento principal, no de un equipo multidisciplinario, sino de un equipo transdisciplinario que le ponga a la familia en el centro, porque la familia a nosotros nos va a dar muchos elementos de cuáles son las fortalezas de la persona, cuáles son las debilidades, los gustos, los disgustos, los miedos, las fortalezas, todo esto. No hay un test que nos dé evidencia esta situación, sino que la familia misma con su diálogo nos va a permitir generar estos momentos repentinos de rapport y que nos permitan generar esta convivencia con otro. Ya. ¿Cuál es el trabajo del profesional de la psicología en la atención a este ámbito? ¿Qué tipo de intervención realiza tanto como las personas con discapacidad como con sus familias? Muy bien. A ver,
Es una pregunta larga, pero nosotros los psicólogos que estamos especializados en discapacidades y la diversidad funcional somos psicólogos que nos ha interesado primero el reconocimiento de qué es la discapacidad. El reconocimiento científico, obviamente, de las tipologías, las diferencias, cómo los seres humanos tienden a adaptar su propia vida al medio circundante, pero también a dignificar cómo el medio circundante tiene que adaptarse ante una persona con discapacidad. Y eso nosotros lo podemos ver en las calles, por ejemplo, cuando parqueamos nuestro vehículo, nunca nos damos cuenta si estamos parqueando frente a una rampa y estamos creando un inacceso o un poco acceso para una persona que tenga una silla de ruedas. Y así múltiples situaciones que nosotros mismos no nos damos cuenta. Por eso hay un modelo social de la discapacidad que nos dice que la discapacidad existe, pero somos el común denominador de personas comunes los que estamos listos para discapacitar. Por eso, después de todas estas leyes, se creó ya el modelo de acceso universal. ¿Qué nos dice el modelo de acceso universal? Que todos los edificios y las infraestructuras deben estar creadas para personas de todo tipo, para las personas sin y con discapacidad. Entonces, ¿qué tratamiento nosotros utilizamos? Un tratamiento común y corriente. Sí, si bien es cierto, nosotros la rehabilitación la adaptamos en base a la necesidad propia de nuestro consultante. Por ejemplo, yo me especializo mucho en temas de inclusión educativa, acceso a la discapacidad, sobre todo en niños. Y, por ejemplo, si yo tengo un niño sordo, que no tiene lenguaje hablado, pero tiene lenguaje de señas, yo no le voy a enseñar un lenguaje hablado, yo tengo que comunicarme con él a través de señas y crear todo mi procedimiento de rehabilitación, yo qué sé, en trastorno de aprendizaje emocional o con su familia, en base a esta temática. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, y bueno, los psicólogos con discapacidad estamos especializados precisamente ¿para qué? Para generar estas alternativas de adaptabilidad y poder incluir a todos los miembros, tanto a la persona con discapacidad como a su familia, en todos estos macroprocesos. ¿Ya? Y por otro lado, la atención a las familias viene dada por un modelo holístico que nosotros lo llamamos de equipo transdisciplinario desde un modelo DUA. ¿Qué es el DUA? El diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje que permite que tanto los maestros como todos los profesionales de servicios externos, la familia y el niño, creemos una comunidad de aprendizaje en favor de quién? Del niño, en este caso en el que soy especializado yo, es del niño con discapacidad. Y después de todo este análisis transversal y de todos unos métodos muy bonitos, pues se crea ya un plan centrado en la persona. ¿Qué es un plan centrado en la persona? Un plan de evolución y rehabilitación en donde todos los campos dialogan y no actúan de manera diferente. Y con todo esto pues se va creando una situación asertiva, rehabilitatoria, y más no estas situaciones separadas en donde el ser humano tiene que irse donde el terapeuta de lenguaje, donde el terapeuta físico, donde el terapeuta ocupacional, y va como una, ¿cómo se llama eso que hay en Semana Santa? Una procesión. Va como una procesión de lado en lado de profesionales, y eso no, porque aparte no permite dignificar al ser humano, sino que lo victimiza constantemente. Ya. La siguiente. Desde su punto de vista, ¿cómo puede contribuir la psicología al desarrollo de la intervención en discapacidad y qué retos quedan aún por resolver? El primer reto es reconocer que necesitamos muchos profesionales que les interese la discapacidad. Nosotros como psicólogos tenemos una macroescuela que es la psicología, pero la psicología también tiene aplicaciones. Y una de las aplicaciones que está en boga ahora, pero que no ha sido tomada muy en cuenta por el reto tan fuerte que significa, es el tema de la discapacidad. Entonces yo creo que el primer reto es eso. Necesitamos psicólogos que les interese la discapacidad, la diversidad funcional, los trastornos de aprendizaje, la inclusión educativa, la inclusión social, todo lo que significa o lo que antes era denominada la educación especial, ¿no? Entonces ese sería un primer momento. Y además de ese interés, pues que se eduque. La gente tiene que educarse, la gente tiene que conocer, tiene que tener un conocimiento. Porque a veces por mero altruismo o por mera subjetividad podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto por cariño. Pero además de cariño necesitamos conocimiento científico para todo esto. ¿Y cuál era lo primero de la pregunta? Decía, desde su punto de vista, ¿cómo puede contribuir la psicología al desarrollo de la intervención? Muy bien. Entonces, la psicología, ¿cómo puede contribuir? Simplemente aceptando la diversidad del ser humano. Nosotros como psicólogos, primero, bueno, desde nuestra instancia profesional no debemos tener prejuicios ante absolutamente nada. Claro. Sin embargo, bajo esa categoría, la psicología puede aportar al reconocimiento y dignificación de un ser humano independientemente de sus características, capacidades o situaciones adversas que puedan ocurrir en la vida de una persona.
Ya. ¿Cree que los centros que trabajan activamente con las personas de discapacidad promueven la igualdad de oportunidades? Bueno, yo soy una de las personas que no promueve la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades es darle a todos lo mismo. Y eso es una discriminación también. Okay. No es igualdad de oportunidades, se habla ahora de equidad de oportunidades, porque no es darles a todos lo mismo, sino darles a las personas lo que ellos necesitan para llegar a resultados similares. Es algo totalmente distinto. ¿Y qué hacen los centros? Pues a ver, yo aquí en Ecuador, en mi experiencia he conocido algunos centros, no voy a nombrar, no voy a dar nombres por temas éticos, pero algunos centros que practican muy bien el tema de la inclusión, el tema de la posibilidad que un ser humano pueda tener una rehabilitación cognitiva, psicológica, del lenguaje, bueno, y de todos estos parámetros, y yo creo que eso es importante, ¿no? Pero lo que yo he visto que se maneja mal aquí en Ecuador, bueno, debe ser por esta instancia biomédica, por este modelo biomédico que nosotros manejamos, es la dicotomía de los profesionales. Es decir, tú trabajas en tu campo, tú en el otro, y no hay este diálogo conjunto de saberes. Por lo tanto, inclusive desde instancias mayores se está promoviendo el equipo multidisciplinario, y eso ya quedó atrás, porque ahora lo que necesitamos es una intervención funcional e integral holística del ser humano, y esto se va a lograr no desde la dicotomía, desde la especialización, sino desde este diálogo de saberes a lo que nosotros llamamos equipos transdisciplinarios. Ya. Profe, para continuar con la entrevista, comenzaré con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas principales de la inclusión educativa? Bueno, la inclusión educativa tiene unas ventajas excelentes que primero nos hace acuerdo a los seres humanos que la educación no es solo este acceso al aprendizaje, ¿no? Porque a veces le ponemos educación igual a aprendizaje. Y sí, el aprendizaje es importante, pero algo que nos olvidamos es que la educación también nos tiene que dar acceso a la socialización. Y ese es el fin real de la educación, el aprendizaje y la socialización. Porque de nada me sirve un individuo que aprenda pero que no socialice. Y tampoco me va a ayudar mucho el que un individuo socialice y que no aprenda. Entonces son dos cosas ligadas como estos seres biopsicosociales que somos, ¿no es cierto? Entonces, una de las fortalezas o de las contribuciones más grandes que puede tener la inclusión educativa es que todos los niños puedan ser incluidos desde sus propias capacidades al aula regular. Es decir, que todos los niños puedan aprender todo y que bajo este todo tengan unas adaptaciones curriculares o unos ajustes razonables que les permitan a los niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad asumir diferentes retos y ligar o adentrarse en los mismos conocimientos que sus compañeros están adquiriendo. Claro que dependiendo de la discapacidad tendrán mayor complejidad o menor complejidad, pero es bonito porque todos están dialogando exactamente de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que la inclusión educativa ha sido confundida desde la integración educativa y pensamos que a veces un niño con discapacidad es solo el que está presente en el aula. Y hemos visto casos en los que un niño está sentado aprendiendo, todos los niños están sentados en el aula aprendiendo, yo qué sé, las tablas de multiplicar, pero el niño con discapacidad está al fondo pintando corazones. Entonces eso no es inclusión. Inclusión no significa tener al niño en el aula físicamente, sino que tenga el acceso a los mismos aprendizajes con metodologías diferenciadas que es todo el común denominador de estudiantes. Gracias, profe. ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que trabajan en las discapacidades? Ya, los problemas más comunes, bueno, con los que yo he trabajado en la chiquita experiencia que tengo, son temas de aprendizaje. Por ejemplo, los trastornos específicos de aprendizaje como discalculia, dislexia, disgrafía, disortografía, TDAH. Trabajamos muchísimo con estimulación cognitiva, sobre todo con niños con parálisis cerebral atetóxica o espástica. Trabajamos muchísimo con diplegias, con paraplegias, con estimulación temprana, educación temprana, educación adecuada. Trabajamos muchísimo con las familias, con procesos de intervención psicoemocional, con proyectos educativos muy grandes, sobre todo en las instituciones educativas, en donde informamos a los profesores primero, ¿no?, el conocimiento de qué es la discapacidad, cómo hacer los ajustes razonables. Trabajamos muchísimo con elementos funcionales como el modelo DUA, el modelo de diseño universal de aprendizaje,
aprendizaje, la educación especializada, o sea, y podría tenerme toda la mañana con esto, ¿no? Porque es un ámbito muy grande, por eso yo digo, o sea, el ser psicólogo es increíble, pero el psicólogo con discapacidades tiene que tener otra visión del mundo, otros lenguajes, otra forma de percepción de la dignidad humana. Gracias, profe. La siguiente pregunta. ¿Qué técnicas utilizan los psicólogos especializados en personas con diversidad funcional? Bueno, esa es una pregunta muy bonita porque a veces piensan que los psicólogos que nos especializamos en discapacidades somos como medios ovnis, ¿no? Sí, pero no. Planteamos las mismas técnicas. Nosotros también tenemos constructos epistemológicos igual que todos los psicólogos, tenemos corrientes epistemológicas igual que todos los psicólogos. Dependerá de cada profesional, ¿no? Porque podemos haber psicólogos en discapacidades con un mayor énfasis en psicoanálisis o en cognitivo-conductual o en lo que sea, ¿no? En estas corrientes. En mi caso, por ejemplo, a mí lo integrativo me ha ayudado muchísimo y como yo me dedico mucho al campo de la psicopedagogía y educación, el tema de lo cognitivo-conductual también me ayuda muchísimo. Entonces, las técnicas que realmente se usan son comunes a todos los psicólogos. Sin embargo, lo que yo sí rescataría es que los que nos especializamos en diversidad funcional tenemos estas técnicas pero adaptadas a la persona. Y era lo que les contaba. Por ejemplo, recién estoy con un caso de un niño que no escucha. Entonces, bajo esa y que no habla, obviamente, ¿no? Entonces, bajo esa característica, yo no puedo enseñarle un lenguaje oral porque no soy el psicólogo especializado en lenguaje oral, pero sí trabajo desde los pictogramas. Entonces, tengo el mismo método de trabajo psicológico, pero adaptado no al lenguaje oral, sino hacia los pictogramas. Es decir, hacia una imagen que represente un objeto concreto en un elemento simbólico, que es la imagen pegada en un dibujo. Gracias, profe. ¿Por qué cree que en la actualidad las personas siguen teniendo prejuicios hacia las personas con discapacidad? Simplemente porque ahora hablamos de la diversidad y como yo digo siempre en las conferencias que suelo dar, aceptamos la diversidad ecológica, la diversidad del ecosistema, la diversidad de todo, pero cuando a las personas nos hablan de diversidad humana tenemos miedo. Tenemos miedo, pero yo no lo veo por un elemento negativo o de maldad del ser humano, sino que yo sí lo miro desde el desconocimiento. El desconocimiento hace que las personas generen ciertos prejuicios, ciertos estereotipos que generalmente pueden estar ligados, no en todos los casos, a la discriminación. Y lamentablemente la discapacidad, a pesar de que tenemos un marco científico bastante expuesto, tenemos investigación, tenemos muchas cosas encima, los seres humanos todavía tememos a la discapacidad y bueno, eso también es importante reconocerlo, ¿no? Como elementos subjetivos propios y personales. Sin embargo, la discriminación puede darse precisamente por este desconocimiento y la convivencia, el prejuicio social. En psicología de los grupos le llamamos el conformismo social. ¿Qué significa esto? Que nosotros escuchamos algo, por ejemplo, se me ocurre, el típico, ¿no? Que las personas con síndrome de Down generalmente tienen problemas en la sexualidad. Cuidado, te toca. Entonces, ante una persona con síndrome de Down, la gente suele apartarse. Y eso es un prejuicio. Primero, porque no en todas las personas. Eso no es característico del síndrome de Down. Primero. Segundo, que no todas las personas con síndrome de Down deben tener esa característica porque no es propia, porque eso es un mito. Y tercero, yo como ser humano, cuando escucho ese mito, no tengo la posibilidad, o tengo la posibilidad, pero no tengo el interés de googlear y de buscar si esto es real. Y simplemente cuando vea a una persona con síndrome de Down, me voy a acordar de este prejuicio y voy a reproducir ese sistema. Y genero que estereotipo y me voy discriminando a este tipo de población y así ocurre. Entonces un autor que habla mucho de esto es Ash y también Moscovici, del tema sobre todo de los prejuicios, de lo que significa todo esto. Gracias, profe. Sabemos que existen un montón de ramas de la psicología, pero me gustaría saber por qué usted escogió esta parte de la discapacidad. ¿Ya? A ver. Bueno, cuando yo estudié mi primera carrera en Cuba, que es pedagogía,
regresé como maestro de inglés acá a Ecuador y me di cuenta que en la intervención que tenía con mis estudiantes me hacía falta algo que era el reconocimiento de sus comportamientos, de sus conductas, de cómo entenderles mejor. Entonces de repente no tenía nada que hacer, no sé trabajar, decidí estudiar psicología. Cuando yo estudié en la Universidad Salesiana y cuando yo en el 5º semestre tenía que elegir una mención, que se llamaba en ese tiempo, ¿no? Y habían las 4 típicas: clínica, educativa, social y laboral. Entonces yo estaba inscrito en psicología clínica, hasta que de repente tuve una clase muy bonita que se llamaba trastornos de aprendizaje, y tuve con una profesora que realmente siento que es como esa persona que te puso ahí un granito de arena y que de repente la vas a recordar siempre porque te inspiró. Y vi una película que les recomiendo, ¿no? Entonces, en una clase de ella vi una película que se llama Estrellas en la Tierra, que es de un niño con dislexia, se llama Ishan. Y de repente cuando me di cuenta de eso sentí que se identificaba mucho con mis estudiantes y me llenó de tal impacto que dije, creo que voy a estudiar trastornos de aprendizaje y voy a estudiar esto, pero lamentablemente es un estudio de posgrado. Entonces lo que estaba más ligado era la psicología educativa infantil, entonces me ligué a esa rama y aprendí muchísimo, saqué todo el provecho, y de repente cuando ya me gradué decidí no ser más profesor y decidí ya querer ser psicólogo y adentrarme en un aspecto terapéutico. Entonces mira cómo es la vida, de repente me ofrecieron un puesto en una fundación pero que se dedicaba a niños con discapacidad. Yo nunca había tenido una intervención con la discapacidad hasta que de repente me ofrecieron ser el psicólogo de la parte educativa y de estimulación cognitiva en el área bueno, en este centro que es para personas con discapacidad. Bajo esa característica entré a trabajar ahí y me encantó. Ese mundo es otra cosa, es espectacular, porque trabajar con sus familias, con niños con discapacidad, aparte del desborde de cariño que hay, pues tú vas viendo evidencias muy bonitas en el niño cuando vas adquiriendo toda esta rehabilitación, pero más de ello, yo nunca tuve este conocimiento científico de la que era la discapacidad, entonces fue un reto. Me tocó averiguar, me tocó investigar, me tocó ligarme a círculos profesionales y todo esto. Lamentablemente tuve 3 meses solo de trabajo, no porque me mandaran, sino porque de repente tal fue mi interés por buscar el tema de la discapacidad que apliqué a una beca en la Universidad de La Coruña para una maestría en discapacidad y dependencia y gané la beca. Entonces ahí fue cuando ya realmente me fui a España, estuve viviendo por un tiempo allá en mis estudios de 4º nivel y me adentré al mundo de la discapacidad ya científicamente. Entonces ahora estoy aquí y me gusta mucho y siento que la discapacidad es un campo que está empezando, que está verde todavía y que nosotros tenemos que ligarlo y tenemos que seguir vivenciando, haciendo investigación y mucho estudio para lograr, como yo siempre digo en mis clases, dignificar al ser humano y no etiquetarle todo el tiempo. Gracias, profe. Bueno, para finalizar, ¿existen diferencias en cuanto a las intervenciones entre adultos y niños? Totalmente, ya, y eso no es un fenómeno de la discapacidad, no es un elemento propio de este campo, sino que así como hay técnicas para niños, hay técnicas para adultos, independientemente de la rama de psicología que el ser humano tenga, o independientemente también, o diferirá, más bien dicho, dependerá del constructo teórico que cada profesional tenga. Por ejemplo, un psicólogo con base psicoanalítica tendrá sus propias técnicas y serán distintas a un psicólogo con base cognitiva conductual o será distinto a un psicólogo con base sistémica, ¿no es cierto? Entonces, eso no depende de la rama de la discapacidad. Como te digo, nosotros tenemos las mismas técnicas, pero adaptadas a las necesidades de la persona. Gracias, profe, por su tiempo, por compartirnos un poco de lo que usted hace y también por ponernos ese granito de arena para continuar con esto. Muchas gracias, profe. Muy bien, con mucho gusto.